Padre, Dios bendiga a los hermanos. Todos bendecimos para el Señor. Vamos a nuestro servicio de por la tarde. Vamos a cantar el himno 311 que dice: ¿Quieres ser salvo? Puedo cantar tan solo hay poder en Jesús, el himno 311. Gracias, Padre amado, gracias, Señor. Gracias, Padre, que ustedes han invitado durante esta tarde. Ustedes, Señor, muestren su poder en cada uno de nosotros y también en cada actividad que se desarrolla aquí durante este servicio. Pedimos y imploramos, Padre, que los hermanos que aún no han llegado puedan acompañarnos, Señor, durante estos minutos en tu presencia. Que oramos, Señor, todos juntos, cantar a usted, también usted, Señor, nos bendiga esta noche, que oramos nosotros, Señor, y así querer, porque tu palabra, Señor, nos guía y nos instruye. Pedimos, Señor, que oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno 339 que fuiste comprado con sangre por Cristo, el himno 339.
seguimos cantando. Vamos a cantar ahora mismo. Dice, hoy yo quiero andar con Cristo, libro 412. Hoy yo quiero andar con Cristo. Quiero vivir con Cristo. Por eso, el libro 412. Vamos a cantar y nos dice bienvenido. Cantamos el himno bienvenido. Vamos a cantarlo con 2 estrofas y la primera vez que escuchemos el coro van a salir de su silla y pueden saludarse. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos, se contenta el corazón y ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí, nos gozamos en decir bienvenido. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Sean todos bienvenidos en esta tarde a nuestra iglesia, la Iglesia Bautista de Resurrección. Recordar, mis hermanos, nuestra próxima actividad grande acá en la iglesia, la cual será el 19 de diciembre del año 2021, ¿verdad? De este año 2021, a partir, hermanos, de las 6 de la tarde. Así que no queremos que nadie se quede en su casa. Queremos que todos ustedes vengan, mis hermanos, ya que el año pasado no pudimos tener nuestro acostumbrado banquete de Navidad. Este año en febrero tampoco pudimos tenerlo, pero oremos, mis hermanos, para que este año sí podamos nosotros reunirnos acá y poder tener nuestro acostumbrado banquete navideño. Recordar, mis hermanos, también la ofrenda especial que estaremos tomando ese día, la cual será para suplir alguna necesidad
acá en la iglesia. Y le voy a pedir, por favor, a aquellos que quieran colaborar con esta ofrenda, hermano, tome un sobre y escriba por fuera del sobre: ofrenda especial. Ofrenda especial. Decimos eso, mis hermanos, porque para saber, ¿verdad?, hacia dónde va destinado ese dinero. Recordar también que cada vez que tomamos una ofrenda especial, ese dinero no va a las ofrendas generales de la iglesia, sino, hermano, que va para suplir aquella necesidad por la cual estamos tomando esa ofrenda. Por eso decimos que por favor tome un sobre y ponga por fuera del sobre: ofrenda especial. Y también, mis hermanos, ese día es día de culto normal, y a pesar de que es el banquete, ese día estaremos haciendo todo normal, con la excepción de que ese día, mis hermanos, tendremos acá nuestro banquete, entre otras cosas más. Así que animamos a la iglesia, mis hermanos, a que participen de este tiempo maravilloso, este tiempo especial, nuestro banquete navideño. Otra cosa, mis hermanos, recordarles por favor que oren mucho por el pastor Cueto, oren mucho por la iglesia ya. Ustedes saben que hace ya varios meses atrás la policía había entrado a la iglesia, rompiendo puertas, ventanas, llevándose algunas cosas. Ahora, hermano Cueto me escribió en la semana diciéndome que nuevamente la iglesia ha sido objeto de vandalización, ¿verdad?, de personas, de bandas, vamos a decir así, delincuentes. Esta vez no se sabe si son policías, no sabemos si eran ladrones, pero esta vez el pastor Cueto dice que rompieron algunas puertas de hierro que había, se llevaron abanicos de la iglesia, se llevaron 2 bombas de agua y se llevaron, mis hermanos, otras cosas más. No solamente eso, sino que frente a la iglesia dejaron ahí materia fecal, usted sabe, ¿verdad?, y también dejaron preservativos usados. Eso prácticamente es como una burla, mis hermanos. Así que oremos mucho por el pastor Cueto, oremos mucho por la iglesia, para que los hermanos no se desanimen, ya que cuando hay iglesias enfrentando situaciones como esta, la iglesia se desanima, los hermanos se desaniman, a veces, ¿verdad?, temen por su vida, empiezan a faltar a la iglesia. Así que oremos mucho por ellos, para que el Señor les ayude a salir, mis hermanos, victoriosos, sabiendo que el diablo, mis hermanos, uno de sus propósitos es destruir la iglesia de Dios. Es que las puertas de la iglesia se cierren para que no sigan congregándose los hermanos, sigan escuchando palabras de Dios. Así que oremos mucho por la iglesia, que el Señor tome, mis hermanos, esa situación en sus manos. Así que oren mucho por el pastor Cueto, oren mucho por la iglesia. Bien, mis hermanos, vamos a continuar varios himnos más. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.
Dios te bendiga, mis hermanos. Amén. Vamos a cantar una canción que se titula Sendas Dios hará. Muchas veces tenemos los caminos trancados, ¿verdad?, en ciertas cosas, pero Dios siempre nos abre puertas donde Él cree que nos conviene. Y esta canción se trata de eso. Amén. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará, donde no lo hay. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará, donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará, donde no lo hay. Amor y fuerzas me dará, un camino hará, donde no lo hay. Amén. Gracias, mis hermanos, por ese maravilloso especial. Y nuestro Dios, mis hermanos, sabemos que es, como dice la canción, el Dios de lo imposible. Oiga usted, cuando el ángel fue a darle el anuncio a la Virgen María, ella dijo, pero ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. ¿Cuál fue la respuesta del ángel? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? A veces, mis hermanos, usted y yo creemos que no va a haber un camino, no va a haber una salida. Dios, hermanos, va a hacer senda, va a ser un camino para que podamos caminar. Bien, mis hermanos, les invito por favor a que abran conmigo al libro de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Versículos 26 al 31. Marcos, capítulo 14, versículos 26 al 31. Le voy a pedir por favor que se pongan todos de pie.
Leemos en el libro de San Marcos, capítulo 14, los versículos 26 al 31. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 3 veces, 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Padre celestial, Padre santo y amado, le damos, Señor, las gracias una vez más por habernos, Señor, en este día permitirnos estar en tu casa nuevamente para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, te damos por esas maravillosas promesas que encontramos, Señor, en las páginas de la Biblia. Promesas, Señor, como que usted, Señor, va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Promesas, Padre celestial, como que usted va delante de nosotros, abriéndonos, Padre celestial, el camino. Promesas, Padre celestial, que usted, Señor, nos va a dar la fuerza para seguir adelante cuando estemos débiles. Gracias, Señor, te damos por todas esas maravillosas promesas que encontramos en tu palabra. Gracias, Señor, por ella, porque ellas nos dan aliento, Señor, nos dan fortaleza, ánimo, Padre, para seguir adelante en este mundo, Señor, cargado de pecado, hundido, Señor, en las tinieblas de Satanás. Oramos, Padre celestial, en esta noche que nos hable, Señor, a través de tu palabra, que nos ayude, Señor, a tener nuestros oídos bien abiertos para escuchar, Padre celestial, la voz del Espíritu Santo a través de la predicación. Te pido, Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, pueden tomar asiento. Dice el versículo 31: mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Esta noche, mis hermanos, quisiéramos hablar sobre el tema: dispuestos a pagar el precio. Dispuestos a pagar el precio. Durante su ministerio terrenal acá en la tierra de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo durante 3 años con sus discípulos e iba con ellos a las ciudades y aldeas predicando la palabra de Dios, e iba sanando, como dice la Biblia, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, en sus enseñanzas, el Señor, mis hermanos, en varias ocasiones les refirió a los apóstoles, a sus discípulos, que por seguirle a Él, por seguir fieles las pisadas del Maestro, habría un precio que pagar. Dice el libro de Lucas, el capítulo 21, versículos 16 y 17: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. El Señor les había dicho claramente, mis hermanos, que por el simple hecho de ellos negarse a seguir al mundo y empezar a seguir a su Maestro por donde quiera que Él fuere, ellos tenían que estar dispuestos a pagar un precio que muchas veces este precio, mis hermanos, incluía la propia vida de ellos. El Señor enseña que por causa de Él, en esos versículos, seremos aborrecidos, odiados, aún, hermanos, por nuestra propia familia. Fíjense, es difícil cuando el mundo te da la espalda, y eso podemos esperarlo. Podemos esperar que un vecino que no es nada de nosotros nos dé la espalda, que nos aborrezca. Podemos esperar que un compañero de trabajo nos dé la espalda, que nos odie, que hable mal en contra de nosotros. Podemos esperar de eso también, hermano, de algunos compañeros de estudio. Pero lo que se hace bien difícil de asimilar es cuando tu propia familia te traiciona. Es cuando tu propia familia te da la espalda cuando tú lo necesitas. Es cuando tu propia familia empieza a hablar
mal de usted. Es cuando tu propia familia, como dice la palabra de Dios acá, ellos mismos te entregan a las autoridades, ellos te aborrecen. Una cosa es ser odiado por el mundo, ser odiado por aquellos que no son familiares tuyos, y otra cosa, mis hermanos, es cuando tu propia familia, por causa de usted ser cristiano, esa familia se vuelve en contra de usted. Y el Señor Jesucristo dijo que ustedes van a ser aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. No solamente, hermanos, por nuestros enemigos, no solamente por aquellos que procuran el mal de la iglesia, no solamente por aquellos que odian a Dios, sino que el Señor deja claramente que nosotros, por ser cristianos, íbamos a ser aborrecidos incluso por nuestra propia familia. El Señor mismo dice que más seréis entregados aún por vuestros padres, por vuestros hermanos, por sus parientes, por sus amigos. Lo que el Señor está diciendo acá, mis hermanos, es que por ser un verdadero discípulo del Señor, por ser un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Cristo, predicador del Evangelio, hay un precio que pagar. El Señor dice que seremos aborrecidos por todos aquellos que no sean cristianos. Y una de las cosas, mis hermanos, que caracteriza en este tiempo es precisamente que el odio hacia el prójimo, incluso dentro de la familia. Hace un par de semanas atrás estuve leyendo sobre un jovencito el cual su propio hermano le quitó la vida. Jóvenes que vivían bajo el mismo techo, ellos compartían todo, pero uno de ellos, el agresor, el asesino, él se había ensañado contra su hermano, y porque su hermano le llamó la atención, creo que fue porque dejó un bombillo encendido. Por eso, mis hermanos, su hermano tomó un machete, le desafió a pelear, su hermano creyó que estaba bromeando y le quitó la vida. Una de las características de esos tiempos es, como dice el Señor en Miqueas capítulo 7, versículos 5 al 7, no creáis en amigos. Los casos de traición, usted y yo leemos en las noticias que más se ven, son de supuestos amigos. Dice la Biblia, no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Dice Miqueas, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Veía también la semana pasada otro video donde un jovencito ya en horas de la madrugada iba con su madre por una calle y el hermano empezó a tirarla al suelo y allí en el suelo empezó a golpear a su madre. Eso es lo que se está viviendo, mis hermanos, en esos días. Y déjenme decirles, si podemos nosotros ver esas cosas del mundo, aquellos que no tienen a Cristo, que no tienen temor de Dios, nosotros por ser cristianos debemos esperar, mis hermanos, a que el mundo nos trate peor a como se trata a ellos mismos. Y no debe sorprendernos porque el Señor Jesucristo, mis hermanos, ya nos ha exhortado de que si nosotros queremos ser sus discípulos, el mundo nos va a aborrecer. El Señor advirtió que seremos aborrecidos, seremos odiados por todos por causa de su nombre. El cristiano tiene que saber que en este mundo vendrán persecuciones. El cristiano tiene que estar convencido y saber que en este mundo, mis hermanos, levantarán falsas acusaciones contra ellos. El cristiano tiene que saber, mis hermanos, que la gente se va a levantar sobre él. ¿Por qué? No porque sea una mala persona, no porque sea un antipático, sino más bien porque esa persona es un siervo de Cristo, esa persona ya no pertenece a este mundo, ese es un hijo de Dios, y por causa de Cristo, mis hermanos, es que la gente se va a levantar contra nosotros. El cristiano tiene que saber que el mundo, que el diablo, mis hermanos, que es nuestro principal enemigo, no está contento con nosotros. Por lo tanto, el diablo se va a levantar, hermano,
con todo lo que Él tiene sobre nosotros. Amén. Yo creo que eso que está pasando actualmente con el pastor Cueto, eso es el diablo, mis hermanos, levantándose ahí contra los hijos de Dios. El diablo no quiere una iglesia que predique el evangelio. El diablo no quiere una iglesia que predique salvación en Cristo. El diablo no quiere una iglesia que predique santidad. El diablo no quiere una iglesia que predique la palabra de Dios. El diablo quiere silenciar a los creyentes, pero el cristiano, aquel que está en Cristo, debe, hermanos, seguir adelante. Amén. Jesucristo nos advirtió que el mundo se iba a levantar contra nosotros. El cristiano tiene que saber entonces que todas esas cosas vendrán sobre ellos. Amén. En nuestro texto, después de celebrar la Pascua y de haber cantado el himno, dice la Biblia que el Señor Jesucristo salió con sus discípulos al monte de los Olivos. Cada vez, hermano, que yo veo este versículo, lo leo cuando dice, cuando hubieron cantado el himno, yo a veces me pongo a pensar que qué bonito debió haber sido haber escuchado a nuestro Señor Jesucristo cantar. Qué bonito debió haber sido escuchado a nuestro Señor cantar, Reina Dios. Qué bonito, mis hermanos, debió haber sido escuchar a nuestro Señor Jesucristo junto con sus discípulos, mis hermanos, ahí mientras estaban comiendo y celebrando la Pascua, cantar himnos maravillosos. Y yo no creo, mis hermanos, que mientras ellos estaban cantando, el Señor estaba cantando con tristeza en su corazón, sabiendo lo que se avecinaba para él. Yo creo, mis hermanos, que cuando Cristo empezó a cantar con sus discípulos, yo creo que Él cantó con alegría, Él cantó, mis hermanos, con gozo. Y dice la Biblia que después de cantar y regocijarse y celebrar la Pascua, salieron. Pero nuevamente, el Señor les recuerda a ellos algo que ya les había dicho anteriormente. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Fíjate, Cristo le dice, aunque acabamos de comer, que acabamos de gozarnos, que acabamos de tener una bendición al cantar 1, 2 o 3 himnos, estamos nosotros bien contentos, celebrando, todos ustedes me van a abandonar esta noche. Todos van a salir corriendo. Amén. Hermano, mire, es bien bonito seguir al Señor. Amén. Cuando las cosas van bien. Amén. Cuando las cosas van bien, todo el mundo está dispuesto. Cuando la familia te acepta, todo el mundo está dispuesto. Cuando no tienes enemigos que se levantan contra ti, todo está bien. Cuando el mundo, ¿verdad?, te aplaude, todo está bien. Pero lo que es difícil, mis hermanos, es ser un verdadero discípulo del Señor cuando todo el mundo se levanta contra usted. Amén. Estos hombres que acababan de celebrar la Pascua, que acababan de cantar el himno con el Señor, que ahora salían al monte de los Olivos, eran estos que habían seguido al Señor, entrando a las ciudades, escuchando las enseñanzas del Señor, habiendo, mis hermanos, visto todos sus milagros, milagros imposibles para el hombre. Pero, mis hermanos, todo era alegría, pero estaban a punto ellos de enfrentar un momento el cual demostraría si de verdad estaban ellos dispuestos a cumplir lo que dijeron en el verso 31, empezando con Pedro, que dijo, no te negaré, y todos decían lo mismo. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Señor, aunque todos salgan corriendo, yo me voy a quedar a tu lado. Señor, aunque todos te den la espalda, yo voy a estar ahí, tú puedes contar conmigo. Allí va a estar mi brazo, Señor, para apoyarte en él si es necesario. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú principalmente, tú, Pedro, hoy, no mañana, sino esta misma noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas que él con mayor insistencia decía, Señor, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Señor, yo no estoy dispuesto a salir corriendo como los demás. Señor, yo no estoy dispuesto a darte la espalda en ese que tú más necesitas de mí. Señor, yo no te voy a negar. Yo estoy dispuesto, Señor,
Señor, si tú quieres, mira, a morir contigo en la cruz, yo estoy dispuesto a que también me tomen y que me crucifiquen al lado tuyo. Y dice la Biblia que todos también decían lo mismo. Amén. En ese momento, mis hermanos, había gran disposición. En ese momento es posible que las palabras que ellos dijeron, las dijeron con toda sinceridad, que la dijeron de corazón, no de la boca para afuera, que de verdad, mis hermanos, ellos estaban dispuestos a pagar el precio de ser discípulos del Señor Jesucristo. Pero una cosa que vemos nosotros es que Cristo murió solo en la cruz. Ninguno de estos que decían que estaban dispuestos a morir con el Señor, murieron a su lado. Dice la Biblia que 2 ladrones, a su derecha y otro a su izquierda, eran los que estaban crucificados, y esos no eran seguidores del Señor. Aunque ellos en ese momento no murieron juntamente con el Señor, más adelante, mis hermanos, según la tradición, sí murieron de una forma horrible por causa del nombre de Cristo y por causa del Evangelio. Amén. Hermanos, cuando venimos a Cristo tenemos nosotros que saber que hay un precio que pagar, el cual, si de verdad somos cristianos, si de verdad hemos sido comprados, mis hermanos, a precio de sangre y hemos sido redimidos, debemos nosotros estar dispuestos a pagar el precio si el Señor así lo demanda. Amén. Ahora quiero que veamos 2 puntos en esta noche, conforme, mis hermanos, a este tema. Miren lo que dice el libro de Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27. Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 27, dice la palabra de Dios: grandes multitudes iban con él. Volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Dice el verso 33 de Lucas 14: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En primer lugar, si queremos nosotros ser verdaderos discípulos de Cristo, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Amén. Si de verdad queremos nosotros, mis hermanos, seguir al Señor hasta las últimas consecuencias, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio, y si es necesario, aún entregar aún nuestra propia vida. Amén. El verdadero seguidor del Señor está dispuesto a pagar el precio del discipulado. Muchas veces solamente queremos la salvación, queremos las bendiciones de Dios, queremos, mis hermanos, y nos gozamos cuando leemos en la palabra de Dios todas las maravillosas promesas que Dios tiene para aquellos que le aman, o sea, para aquellos que son salvos. Pero son pocos, mis hermanos, son pocos los cristianos que están dispuestos a pagar el precio por causa de su Señor. Amén. Queremos las bendiciones de Dios, queremos las promesas de Dios, pero lo que no queremos es pagar el precio que exige seguir y servir a nuestro Dios. Amén. Pero un verdadero discípulo del Señor es aquel que está dispuesto a pagar el precio del discipulado. Un discípulo, según la Real Academia Española, es una persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. En el cristianismo, discípulo se refiere principalmente a un seguidor dedicado de nuestro Señor Jesucristo. Si usted y yo, mis hermanos, de verdad nos consideramos siervos de Cristo, si de verdad nos consideramos discípulos de Cristo, si de verdad nos consideramos verdaderos cristianos, que no sea de la boca para afuera, que seamos cristianos dispuestos a pagar el precio que hay que pagar. Amén. El llamado a ser un verdadero discípulo es un llamado de autonegación, ya que el discipulado está centrado en Cristo y no en nosotros mismos, tampoco en el hombre. A veces venimos a Cristo, queremos nosotros, hermanos, vivir
conforme todavía a nuestros propios deseos. Queremos nosotros vivir nuestra propia vida y no la vida que demanda Cristo. Pablo, mis hermanos, dijo: mas ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mis pecados. Amén. Pablo decía: ya yo he renunciado a Pablo. Ya el que manda en este cuerpo no es Pablo. Ya los pensamientos no son los pensamientos de Pablo. Ya las palabras no son las palabras de Pablo. Lo que yo vivo ahora no lo vivo según Pablo, sino según Jesucristo. Porque Pablo entendió, mis hermanos, claramente que el verdadero discípulo es aquel, mis hermanos, que se niega a sí mismo para dejar que Cristo viva en él. Amén. Así que el verdadero discipulado es un llamado a la autonegación. También es un llamado a la autohumillación y no al amor propio. Amén. ¿Escuchó eso? A la autohumillación y no al amor propio. Nosotros nos amamos incluso más que lo que debemos amar a Cristo. Amén. Nos amamos más a nosotros incluso que lo que debemos amar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pastor, ¿y cómo usted se atreve a decir esas cosas? No, eso está claro. Eso está claro. Eso está bien claro. Amén. Pero denos un ejemplo, pastor. Usted no vino a la iglesia esta mañana. ¿Vino usted en la mañana a la iglesia? ¿Vino el jueves a la iglesia? ¿Por qué no vino? Porque usted se ama más a usted que lo que ama al Señor. Es un ejemplo claro, mis hermanos. Y sabemos que hay compromisos, ¿verdad? Pero hermanos, el Señor viene primero. El verdadero discipulado es un llamado también al sacrificio personal y no a la realización personal. Así que los que quieren ser verdaderos discípulos del Señor deben someterse voluntariamente a Cristo. No por obligación, no por fuerza, sino voluntariamente. Claro, mis hermanos, de su ministerio, el Señor Jesucristo dejó bien claro: aquel que quiera ser mi discípulo tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Juan capítulo 6, los versículos 60 y 66 dice la palabra de Dios: al oírlas, mire, muchos de sus discípulos, no está hablando de aquellos que iban a criticar al Señor, no está hablando de aquellos fariseos, escribas y saduceos que no seguían al Señor, no está hablando Cristo de aquellos que no se acercaban ni querían a Él, sino que el Señor está hablando en esos versículos de aquellos, mis hermanos, que le habían seguido por donde quiera que Él iba, aquellos que habían recibido el beneficio, hermanos, de la multiplicación de los panes y los peces, aquellos que habían cruzado en una barca para seguir al Señor. Dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice el verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. El Señor enfatizó, hermanos, bien claro los requisitos para ser un auténtico discípulo de Él. El libro de los Hechos, el término discípulo se convirtió en un sinónimo de cristiano. Por lo tanto, podemos decir hoy en día que un cristiano es un discípulo del Señor. Es un discípulo del Señor, es un seguidor de Cristo. Y otra cosa, hermanos, siendo que esto se convirtió en un sinónimo, nosotros, aparte de cristianos, podemos decir hoy en día que somos discípulos. Y como discípulos tenemos que estar dispuestos entonces a pagar el precio. Amén. Hechos capítulo 11, verso 26. Dice la palabra de Dios: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y escuche esto: y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esta palabra, mis hermanos, describía a aquellos que eran verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Amén. Lo que el Señor está pidiendo, los versículos que hemos nosotros leído, mis hermanos, a veces lo leemos y decimos: pero esta es una demanda que nadie la puede cumplir. Esta es una demanda que hasta como que va en contra de lo que la palabra de Dios enseña.
porque el Señor dice que el que no aborrece a su padre, a su madre, a su hermano, a su familia, a su esposa, a sus hijos, para seguirme a mí no puede ser mi discípulo. Uno puede decir, pero esto es extremadamente extremo. ¿Cómo es posible que el Señor pueda decir estas cosas? Y fíjese, el Señor, hermano, no pidió un cambio de imagen. Él no manipuló a nadie para tomar una decisión emocional. Nunca el Señor tampoco que el camino al cielo sea un camino amplio y fácil, sino que el Señor enseñó que, hermanos, la puerta es estrecha y ancho el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El Señor enseñó, hermano, que el camino que lleva al cielo es un camino estrecho, pero ancho es el camino que lleva a la perdición, porque son más los que están dispuestos, hermano, a seguir sus propios deseos que ser verdaderos discípulos del Señor. Amén. El Señor nunca dijo que iba a ser fácil seguir. Amén. El Señor nunca dijo, hermanos, que iba a ser fácil ser su discípulo. El Señor nunca dijo que iba a ser fácil ser un cristiano en este mundo. Al contrario, mis hermanos, el Señor enseñó que iba a ser bien difícil ser un verdadero discípulo del Señor. Amén. En esos versículos que leímos, el libro de Lucas capítulo 14, el Señor menciona el carácter de un verdadero discípulo. Primero, el verdadero discípulo está dispuesto a abandonar sus prioridades del pasado. Un verdadero discípulo está dispuesto a abandonar sus prioridades del pasado. Lucas capítulo 14, versículo 25 al 27 y el 33, donde leímos, dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En primer lugar, mis hermanos, si alguno quiere ser un verdadero discípulo, un verdadero seguidor de Cristo, lo que él está enseñando acá es que debe preferir a Dios antes que cualquier otra persona. El Señor no te está mandando en esos versículos a odiar a tu prójimo, porque Él mismo dice que debemos amar a nuestros enemigos. El Señor no te manda en esos versículos a odiar a tus padres. Él no te está diciendo que debes odiar a tus hermanos. Lo que el Señor está enseñando, mis hermanos, con esos versículos es que debemos nosotros como cristianos estar dispuestos a poner a Dios antes que a todos los demás. Amén. Incluso nuestros padres, Amén. nuestros hijos, Amén. nuestro cónyuge, Amén. nuestros amigos. El Amén. Señor tiene que estar por encima de todo el mundo. Amén. Amén. Que Él está enseñando, mis hermanos, no es contrario a los mandamientos bíblicos de que los padres deben amar ¿verdad? Y disciplinar y honrar y cuidar a su familia. No está hablando de que los hijos no deben obedecer a sus padres. No se está refiriendo a que entonces que los esposos no deben amar, mis hermanos, a su esposa y viceversa. Lo que está el Señor enseñando es que hay que poner a Dios sobre todas las demás personas. Amén. Por lo tanto, aborrecer en este contexto es una manera de expresar preferencia. Usted debe preferir a Dios aún antes que a sus propios hijos. Amén. Vemos un ejemplo en la Biblia de eso. Alguien que prefirió a Dios, obedecer a Dios antes que su propio hijo. ¿Se acuerda usted en la Biblia cuando Dios llamó a Abraham? Le dijo: mira, dame a tu hijo, a tu único, Isaac. Dice la Biblia, hermano, que Abraham no empezó a tratar con Dios ni tratar de convencerlo que, Señor, pero yo te puedo sacrificar un carnero, Señor, yo te puedo sacrificar un buey, un becerro, Señor, yo te puedo hacer otro tipo de sacrificio, pero por favor no me pidas a mi hijo, ya que es el único y lo he tenido en la vejez. Abraham no empezó, hermanos,
a cuestionar a Dios, no empezó a tratar con Dios, sino que enseña la palabra de Dios que cuando llegó a la mañana, él tomó al muchacho, tomó el cuchillo, tomó la leña, preparó el asno, montó al muchacho en el asno y lo llevó, mis hermanos, a obedecer a Dios. Eso es lo que está diciendo Dios, que Dios tiene que estar por encima, mis hermanos, de todos. Ahora, la palabra de Dios no termina diciendo que Abraham sacrificó a su hijo, sino que Dios, hermanos, encontró alegría. Dios estuvo complacido con Abraham a tal punto, mis hermanos, de que Dios no permitió que él sacrificara a su hijo, sino que Dios le proveyó otro tipo de sacrificio. Y eso es lo que está enseñando el Señor acá. Eso se trata de prioridad. Dios tiene que ser primero en tu vida. Dios tiene que ser primero que tus padres. Dios tiene que ser primero que tu esposa, tu esposo. Dios tiene que ser primero que tus hijos. Dios tiene que ser primero que nuestros abuelos que tanto amamos. Dios, hermano, tiene que tomar el primer lugar en nuestras vidas. Amén. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, el verso 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Quizás uno lee esto, suena como algo cruel, pero hermano, Dios es Dios. Dios es Dios. Todos los demás amores deben estar, hermano, por debajo del amor que nosotros debemos mostrar hacia Dios. Un amor el cual debe ser con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza, como dice el primer mandamiento. En segundo lugar, si alguno, mis hermanos, quiere ser verdadero discípulo del Señor, debe estar dispuesto incluso a aborrecer su propia vida. Primero, el Señor enseña que hay que estar dispuesto a ponerle a Él antes que a sus familiares. Ahora el Señor dice, y aún también su propia vida, el que no aborrece su propia, no puede ser mi discípulo. Está diciendo, no solamente tus familiares, sino que también yo tengo que estar por encima de ti mismo, tus propios deseos. El llamado, mis hermanos, a la salvación y al discipulado es un llamado al sacrificio. Amén. Pablo otra vez decía, mas ya no vivo yo. Ya no vive Pablo, mas vive Cristo en mí. Amén. Creo que era Pablo también aquel que es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Amén. Nosotros como creyentes, mis hermanos, tenemos que estar dispuestos a poner, a entregar nuestra vida si Dios así lo desea. Amén. Tomar la cruz que menciona el Señor es estar dispuesto a sufrir por Cristo si fuera necesario aún hacerlo. Amén. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá, mis hermanos, todavía no nos ha tocado sufrir por Cristo. Yo todavía no puedo quejarme de que por ser creyente, mis hermanos, he sido a lo mejor menospreciado, he sido perseguido, he sufrido, ¿verdad?, personas que se levanten contra mí. Todavía no puedo decir que, hermanos, he estado a punto de abandonar la carrera por causa de persecuciones, por causa de problemas. Pero, hermanos, si el Señor a un día demanda que yo tenga que poner mi vida para demostrar que Él está por encima de mí mismo, yo estoy dispuesto a hacerlo. Amén. Yo estoy dispuesto a hacerlo. El discipulado es una invitación al sacrificio e incluso estar dispuestos a sacrificarnos a nosotros mismos. Amén. Y eso fue lo que pasó con aquellos que le dijeron al Señor esa noche. Nosotros también estamos dispuestos a hacer lo mismo. Más adelante, hermanos, ellos tuvieron que sacrificar sus propias vidas por el Señor y por el Evangelio. Amén. Tercero, Cristo dijo que aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser su discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Primero, el Señor dijo, hermano, que debemos estar dispuestos a ponerle por encima de nuestros padres, nuestros familiares. Segundo, el Señor dijo que tenemos que estar dispuestos a ponerlo a Él en primer lugar antes que a nosotros mismos. Ahora el Señor dice que debemos estar dispuestos, si Él así lo demanda, a renunciar, mis hermanos, a todo lo que poseemos por cuestiones de prioridad. O sea, por ponerle a Él en el primer lugar. En ese versículo, el Señor no solo está abarcando el estar dispuesto
a abandonar a las personas, sino también el dinero y todos los bienes materiales que poseemos. Amén. Déjame decir, hermano, no es en todos los casos que el Señor nos manda a vender nuestras propiedades y vender nuestras casas para traerlas a la iglesia. No es en todos los casos. Anda un grupo por ahí de ladrones que mandan a la gente a vender lo que tienen para traerlo a la iglesia para que eso llegue a su bolsillo. No, eso no es de Dios, eso es de ellos. Recuerdo a la hermana Yesenia algunas veces hablándome. Mi hermana Lobio también. Ellos iban a una iglesia. Pare de sufrir. Más temprano le decía al hermano Gabriel que este llavero, hermanos, es la estrella de David, el que se conoce como la estrella de David. Le dije, ese llavero me lo trajo una profesora de Israel, que fue a un viaje. Pero aparte de eso, me trajo una botellita de agua del río del Jordán. Y lo tenía, ya me lo trajo. Aunque tuvimos que botarlo varios días después porque era agua salada y ya olía un poco raro. Yo le decía a Gabriel, yo tenía que habérsela vendido a la gente de Pare de Sufrir. Porque ellos hablan de que esta botellita viene del río Jordán y te puede sanar, y el manto mágico y todo eso, mis hermanos, solamente para despojar a la gente de sus bienes. Y recuerdo que la hermana Lobby y Yesenia algunas veces me decían, a la hermana Lobby no le gustaba ir a esta iglesia, pero la hermana Yesenia lamentablemente llegó a ir, su madre llegó a ir, y ellos en esa iglesia mandaban a la gente a vender algunos de los bienes materiales que tenían para traerlos a la iglesia. Si tú quieres que Dios te bendiga, vende tu casa y trae el dinero a la iglesia. Si tú quieres que Dios te bendiga, vende tu carro y trae el dinero a la iglesia. Hermano, la gente haciéndose más pobre y los predicadores de Pare de Sufrir haciéndose más ricos. Eso no es lo que el Señor está diciendo acá, hermano. Pero el Señor también dice, si yo te mando, tienes que estar dispuesto a hacerlo. Tienen que estar dispuestos a hacerlo. Así que aquellos que son verdaderos discípulos de Cristo deben reconocer, hermanos, que son mayordomos de todo y que a la vez no poseen nada. Y que si el Señor les pide que renuncien a todo, deben estar dispuestos a hacerlo. Nuestro Señor Jesucristo no quiere seguidores que se lancen al discipulado sin pensar en lo que esta decisión implica y el precio que muchas veces hay que pagar. Amén. El Señor, hermano, quiere que entendamos nosotros lo que conlleva ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Amén. Aunque el Señor nos indica cuáles son las cosas que debemos estar dispuestos a perder, también, hermano, nos habla y nos enseña cuáles son las cosas que podemos ganar si usted y yo obedecemos a Dios en dejar todo aquello si Él nos lo pide. Dice Marcos capítulo 10, versos 28 al 30. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. El Señor está diciendo, cuando tú piensas que estás perdiendo, realmente estás ganando. Cuando tú estás dispuesto a dejarlo todo por causa de mi nombre, si estás dispuesto a dejarlo todo, si yo te lo pido, no estás perdiendo. Al contrario, yo te voy a dar 100 veces más de aquello a lo cual tú estás renunciando. Hermano, seguir al Señor fielmente como su discípulo también trae bendición. Amén. Así que en primer lugar, un verdadero discípulo del Señor tiene que estar dispuesto a pagar el precio, ponerle a Él por encima de todo y de todos. Amén. Segundo, Juan capítulo 15, versículos 18 y 19. Juan capítulo 15, versículos 18 y 19, dice la palabra de Dios: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo,
el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Segundo, como cristianos debemos estar dispuestos a pagar el precio de ser rechazados por el mundo. Dije, como cristianos debemos estar dispuestos a pagar el precio de ser rechazados por el mundo. Amén. Si la gente del mundo no te quiere hablar, no te sorprendas. Amén. Amén. Si tus propios familiares que no son cristianos te dan la espalda, no te quieren hablar, no te sorprendas. Amén. Son parte del mundo. Amén. El Señor dice acá, ¿sabe por qué lo hacen? ¿Sabe por qué te aborrecen? Porque tú no eres de ellos. Amén. Y ese es un precio que nosotros como cristianos tenemos, mis hermanos, que pagar. Amén. Hay muchos cristianos que lamentablemente se afanan por encajar en este mundo. Pero el cristiano debe entender que este mundo no tiene nada que ofrecerle más que muerte, alejamiento y la desaprobación directa de nuestro Dios. Por lo tanto, el creyente tiene que mantenerse alejado de las cosas del mundo. Amén. Si quiere, hermanos, tener la aprobación de Dios. Amén. Muchos que se afanan por ser aceptados dentro de un grupo social después de haber aceptado a Cristo como Salvador. ¿Por qué? Porque no quieren perder el favor, no quieren perder la amistad con el mundo. Pero recuerda, hermano, que este mundo y su sistema caído están bajo el maligno. Y Satanás odia al pueblo de Dios. Satanás odia al cristiano, mis hermanos. ¿Por qué? Porque él primero odia a Dios, odia a Cristo y odia a todo lo que tenga que ver con Dios. Y el mundo, dice la Biblia, está bajo el poder del diablo. Amén. Por eso el mundo nos odia. Porque si fuéramos del mundo, dice la Biblia, el mundo amaría lo suyo. Amén. Cristo dijo que si el mundo nos aborrece, hermanos, tenemos que saber que a Él también lo ha aborrecido antes que a nosotros. Amén. Imagino que habrán creyentes en alguna parte del mundo sufriendo persecución por causa del Evangelio. Me imagino que habrán creyentes en alguna parte del mundo llorando, hermanos, y preguntando a Dios, Señor, ¿por qué si yo te sirvo, mi familia no quiere saber de mí? Me imagino que en alguna parte del mundo habrán creyentes, hermanos, pasando hambre por causa de la predicación del Evangelio, porque nadie quiere darle un pan para comer. Quizás esa gente dice, Señor, pero ¿será que yo soy el único que está pasando eso? El Señor dice, recuerden que si el mundo te aborrece, conmigo lo hicieron primero. Amén. Tú no eres el único. Por eso dice la Biblia que no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse, hermano, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado igual que a nosotros. Por eso, hermanos, es que el Señor es la persona indicada para socorrernos en cualquier adversidad. Amén. Aunque el mundo nos odia por ser cristianos, la palabra de Dios enseña que ellos se aman entre ellos porque son del mismo Padre. Pero nos odia, hermanos, porque no somos hijos del diablo, al igual que ellos. Amén. Saber esto, hermano, debe alegrar al creyente. Amén. La persecución no trae alegría, pero cuando somos perseguidos por causa del nombre de Cristo, eso debe producir gozo en nosotros. Amén. Las necesidades no traen, hermanos, alegría. Las enemistades, los pleitos no traen alegría. Pero cuando el mundo, hermanos, entra en pleito con nosotros por causa de nuestro cristianismo, cuando el mundo, mis hermanos, empieza a hablar falso testimonio contra nosotros y de nosotros por causa de nuestro cristianismo, en vez, hermanos, de nuestros corazones llenarse de tristeza, deben llenarse más bien de alegría, porque esto es una señal de que no somos igual que ellos, somos hijos de Dios. Amén. Así que como cristianos debemos estar dispuestos a pagar el precio de ser rechazado y odiado por el mundo. Pablo decía en Gálatas capítulo 6, el verso 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ya yo no tengo nada que ver con el mundo, ya el mundo no tiene nada que ver conmigo, somos enemigos, así que adiós mundo, si te vi, no te conozco.
no te conozco. Amén. Como cristianos, hermanos, tenemos que saber que vendrán dificultades. En los 22 años que tengo en el Evangelio, he escuchado muchas historias de cristianos, los cuales fueron rechazados por sus familias desde el momento que ellos decidieron, hermanos, aceptar a Cristo como Salvador. Recuerdo, Pastor Amorós me contaba sobre el pastor Jaios, pastor de la primera iglesia bautista en Hammond, Indiana. Y el pastor Amorós me decía que el papá del doctor Jaios era un hombre luchador, era un hombre alcohólico, o sea, luchador profesional. Y un día en una cantina el pastor Jaios llega y le dice: papi, yo voy a ser un predicador del Evangelio. El pastor Amorós me cuenta, hermano, que el papá de él empezó a darle golpes a ese muchacho. Le dio, hermano, patadas, le dio con los puños. Y él con una botella en la mano dijo: tú me causas vergüenza. Pero si vas a ser un predicador, le decía a su papá, te deseo que seas el mejor predicador en el mundo y que tengas la iglesia más grande del mundo. Hermano, el papá de él creía que él estaba loco, pero el loco realmente era el padre. Este hombre Jaios, doctor Jack Jaios, Dios lo usó, hermanos, de una manera impresionante allá en Chicago. A los servicios, los domingos, llegaban más de 15,000 personas a escuchar este hombre. Este hombre ganó más de 1 millón de personas para Cristo. Este hombre en varias ocasiones, por causa de su testimonio, recibió, mis hermanos, la llave de la ciudad, un reconocimiento que no se lo dan a nadie. Pastor Amorós me cuenta también que en varias ocasiones él salió en una portada de una revista como el hombre mejor vestido en esa ciudad, y él no buscaba nada de eso, hermano, pero mire, por causa del Evangelio, él estaba dispuesto y soportó el rechazo de su propia familia. El pastor Amorós me cuenta, y recuerdo un periódico que nos enviaban de los Estados Unidos que se llamaba El Fundamentalista, donde ese periódico hablaba de algunas iglesias, mis hermanos, y en esa iglesia el periódico decía que tuvieron 50,000 personas en un día grande. Un hombre que estuvo dispuesto a sufrir el rechazo de su propio padre por causa, hermanos, del Evangelio. Amén. ¿Está usted dispuesto a sufrir por causa del Evangelio? Amén. ¿Está usted dispuesto a que su familia le llame loco y que le dé la espalda? Amén. ¿Está usted dispuesto, querido hermano, a que sus hijos, su esposo, su esposa no quiera hablarle porque usted simplemente es cristiano? Amén. No, ellos pueden hacerlo, pero nosotros debemos mantener nuestro buen testimonio. Amén. Marcos capítulo 10, versos 28 al 30 dice la palabra de Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno de que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Es posible, hermano, que perdamos un padre físicamente hablando, pero espiritualmente hablando, hermano, podamos ganar 100, 150, 200 padres más por causa del Evangelio. Amén. Físicamente hablando, yo puedo decir: yo tengo 2 padres, mi papá y mi mamá. Pero espiritualmente yo puedo llamar a muchas personas como mi mamá, como mi papá. Físicamente hablando, yo tengo 4 hermanos, pero en el Evangelio, mis hermanos, yo tengo millones de hermanos. Físicamente hablando, yo puedo decir: yo vivo en una sola casa, pero estoy seguro, mis hermanos, que si yo voy a una casa de alguno de mis hermanos, allí me van a acoger, y si voy a otra casa me van a acoger. Es que, mis hermanos, en el cristianismo no todo es pérdida, porque cuando pensamos que perdemos, realmente estamos ganando. Amén. Pregunta: ¿está usted dispuesto a pagar el precio de ser rechazado por ser cristiano? Amén. ¿Está usted dispuesto, hermano, a ser rechazado por tus amigos del mundo por usted ser cristiano? Amén. Cuando yo me convertí a Cristo, yo no tuve que alejarme de mis amigos, ellos se alejaron solos de mí. Amén.
tuve que decirle, no, ya ahora yo soy cristiano, ya no podemos ir a las fiestas como antes, gracias al Señor nunca fui de tomar alcohol, de cigarrillo, nada de eso, solamente ir a las fiestas y esas cosas. Yo no tuve que decirle, ya, yo no puedo andar con ustedes por esto. No, hermanos, ellos solitos se fueron. Amén. Es lamentable ver a los jóvenes creyentes haciendo cosas incorrectas para ser aceptados por los amigos del mundo. En las universidades, hermano, da pena, da mucha pena. Amén. Bueno, el pastor Amoroso, el pastor Julio Rosa hablando, yo decía, uno de los tiempos en los cuales nos hemos preocupado más por nuestros hijos es cuando ellos están en la universidad. En la universidad no todos son creyentes. Y los que son creyentes actúan peor que los incrédulos. Amén. Pero ¿está usted dispuesto a ser rechazado por sus amigos por causa de Cristo? Amén. Jóvenes haciendo cosas incorrectas para ser aceptados. Jóvenes a los cuales sus amigos del mundo lo llevan a hacer cosas inmorales, tirar por el suelo la educación que sus padres le dieron, a darle la espalda a los valores que sus padres les enseñaron, solamente para ser aceptados, hermanos, dentro de un grupo de jóvenes inconversos, jovencitas empujadas a perder su pureza para poder ser parte de un grupo, jóvenes incitados a tomar alcohol, a fumar cigarrillo, a vestirse de forma incorrecta, solo, hermano, para ser aceptado dentro de un grupo. ¿Está usted dispuesto, hermano, a ser rechazado por los demás para seguir a Cristo? Amén. ¿Está usted dispuesto? Cuando tus familiares te inviten a algo, usted sabe que puede haber, hermano, tentación decirle que no. Amén. Pastores que se van a enojar conmigo. No, déjalo que se enojen. Amén. ¿Qué prefiere usted? ¿Tener la ira de Dios o tener el enojo de los hombres? Amén. Una ocasión, David pecó, creo que fue David que pecó contra Dios. Y Dios le puso tres opciones. Quiere que te entregue en manos de tus enemigos, que yo te castigue, o que traigas juicio sobre tu pueblo. ¿Sabe qué pidió David? Señor, castígame tú. Amén. Porque yo sé que tu misericordia es grande, pero el hombre no va a tener misericordia de mí. Amén. Yo prefiero estar bien con el hombre, con Dios, que estar bien con el hombre, y no estar mal con Dios y estar bien con el hombre. Amén. ¿Está usted dispuesto, hermanos, a ser rechazado por el mundo? Si debemos buscar la aceptación de alguien en nuestras vidas, tiene que ser la aceptación de Dios. Amén. Los creyentes tenemos que saber, hermano, que las cosas no serán fáciles para nosotros. Y que hay un precio que pagar por seguir fielmente a nuestro Señor. Amén. Verdadero discípulo está dispuesto a pagar el precio que sea para seguir a su Señor. A veces no estamos dispuestos a pagar el precio, hermano, de negarnos a nosotros mismos. Amén. 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 No estamos dispuestos a pagar el precio de negarnos a nosotros mismos. Amén. Domingo en la mañana, cuando el sueño está más bueno, hay que ir a la iglesia. Yo prefiero quedarme acostado. Usted se está poniendo por encima de Dios. Amén. Y ahora se van a enojar, hermanos, en esta última parte, pero amén, gloria a Dios. Lo voy a decir de la Biblia. Usted no viene a predicar porque hay pastores que me dan vergüenza, se está poniendo por encima de Dios. Dicen amén los que vienen a ganar alma, gloria a Dios. Los demás no venimos fielmente porque por los domingos que yo vaya me basta. No tengo que ir otro día, total. Yo voy a escuchar la palabra de Dios. Yo lo voy a seguir como quiera a través de las redes sociales. Esto es una arrogancia, hermano, no viene por eso a la iglesia. Amén. Y eso demuestra el corazón de usted para con Dios. Es Amén. más, hermano, yo he pensado hasta dejar de transmitir los mensajes. Pero ¿sabe por qué lo hago?
Porque hay hermanos que lo comparten y hay otras personas que no pueden venir a la iglesia en otros países que siguen el mensaje. Por eso lo hago, no por la iglesia. Amén. Quede claro. Amén. Porque la iglesia debería estar acá escuchando los mensajes. Amén. Pero hermanos, hay un precio que pagar. Pero le hago la pregunta, ¿está usted dispuesto a pagar el precio de ser un verdadero discípulo del Señor? Amén. Si no está dispuesto, hermano, examine su corazón. Amén. Porque ese es el sentir de todo verdadero cristiano. Amén. Padre Celestial, Padre Santo y amado, te damos, Señor, las gracias en esta noche por el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, por aquellos verdaderos discípulos del Señor. Gracias, Señor, por los apóstoles, que sabemos que ellos al principio le dieron la espalda al Señor. Todos ellos murieron por causa del Evangelio. No murieron acostados en su cama, no murieron de una enfermedad, sino que fueron asesinados por causa de su discipulado. Qué penoso, Señor, que hoy en día no estamos dispuestos nosotros a siquiera levantar una paja por causa de tu nombre. Qué triste que hoy en día no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos para agradarle a usted. Esto habla, Señor, y refleja lo que hay en nuestros corazones. Si oramos, Padre Celestial, en esta noche, usted, Señor, nos ayuda a tener corazones de siervos, corazones de verdaderos cristianos, aquellos que estén dispuestos a pagar el precio de su cristianismo. Para nosotros, Señor, fue fácil ser salvo, pero Cristo tuvo que pagar el precio para pagar por nuestra salvación. Y al igual que como Él pagó un precio para que nosotros podamos ser salvos, también nosotros debemos pagar un precio para ser sus verdaderos discípulos. Oramos, Señor, en esta noche que traten con cada uno de nosotros, que nos ayude, Señor, a tener corazones dispuestos a, si usted, Señor, lo demanda, poner en práctica todas estas cosas que hemos hablado en esta noche. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Hermano, cada cabeza inclinada, cada voz cerrada. Habrá alguno que dirá en esta tarde, pastor, Dios me habló a través de mi mensaje. Yo levanto mi mano dejándote saber que Dios me habló porque verdaderamente, pastor, yo no estaba dispuesto a hacer nada por Dios. En esta noche Dios me habló diciéndome que debo yo estar dispuesto a pagar el precio. Yo quiero ser un verdadero discípulo del Señor. Quiero ser un verdadero seguidor de Cristo. No ser cristiano de nombre, sino ser un cristiano de vocación. Pastor, Dios me habló. Déjeme ver su mano, cristiano. Amén. Hermanos, el Señor le habló. Le invito a que se ponga de pie y hable con Dios. Puede pasar al altar, puede hacer un altar en su silla, puede orar de pie, puede orar sentado, pero hable con Dios. Hable con Dios. Una cosa que he visto a través de los años que tengo como cristiano, y aquellos mis hermanos que han puesto a Dios en primer lugar en sus vidas, primero que sus padres, sus hermanos, esposa, esposo, hijos, familiares, amigos, aún bienes materiales. Algo que he visto, hermanos, es que Dios ha bendecido a esas personas. El Señor ha cumplido su promesa en la vida de ellos. Han recibido mucho más de lo que ellos estaban pensando que estaban perdiendo. Pero es lamentable que somos tan pocos los que
estamos dispuestos a ser verdaderos discípulos del Señor. Es lamentable. Qué penoso. Cristianos comprometiéndose los días de culto. Domingo es día del Señor, hermanos. Ese día no es para hacer otra cosa más que venir a la casa de Dios, escuchar la palabra de Dios. Cristianos que se han dejado mal influenciar por sus familiares, les amenazan que ya tú no eres igual, ya tú te has distanciado de nosotros y ellos, para que sus familiares no se sientan mal, como decimos en buen dominicano, le siguen el pueblo. Pedro y Juan dijeron: es necesario, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Me da mucha pena, hermanos. Me da mucha pena que muchas veces para venir a la iglesia estamos enfermos, pero desde que llegue el lunes nos sanamos y vamos a nuestros trabajos normales. Nos enfermamos el fin de semana, pero cuando empieza la semana el lunes nos sanamos. Se nubla un poquito. Ay, no, es que yo no puedo mojarme el cabello, es que yo no puedo mojarme la ropa, se me van a dañar los zapatos, por eso no voy a ir a la iglesia hoy. Pero amanece lloviendo, lluvias torrenciales, que no puedo faltar al trabajo. Oh, yo busco una sombrilla prestada, yo meto los zapatos en un par de puntas para que no se me mojen más, yo voy descalzo. Eso demuestra, hermanos, cuál es la prioridad de nuestras vidas. Ese pastor me está tirando eso a mí, a todos. Usted sabe que es la realidad, hermanos. Creo que no estoy hablando mentira con lo que estoy diciendo. Hermanos, hay un precio que pagar para ser un verdadero discípulo del Señor. Padre Celestial, una vez más, le damos las gracias por el mensaje. Gracias, Señor, le damos por el servicio que tuvimos en esta tarde. Gracias por los hermanos que llegaron. Orando, Padre, por aquellos que no llegaron. Usted, Señor, obre en la vida de ellos. Usted, Señor, abra sus corazones, que puedan ellos, Señor, decidir realmente poner a usted en primer lugar. Dice, Padre Celestial, a tu iglesia. Dice, Padre Celestial, cada decisión que se está tomando en esta noche, ayúdanos, Señor, a poder cumplir. En el nombre de Cristo oramos y pedimos todas estas cosas. Amén. Vamos, si terminó de orar, yo puedo ver a su Señor. Bien, mis hermanos, los servicios, el próximo servicio el jueves a las 6 de la tarde, así que están todos invitados. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.